Buenas noches, estamos otra vez reunidos en nuestro café endemoniado, en nuestro estudio que estamos haciendo acerca de los demonios, pero conforme a lo que dice la palabra, procurando dejar de lado todas las doctrinas, todas las ideas que hemos recogido a lo largo de nuestros años, donde hemos aprendido cualquier cantidad de cosas que muchas están alejadas de lo que dice la palabra, otras pueden coincidir, pero nuestro propósito aquí es cada uno acercarse a lo que está diciendo la palabra de Dios. Comenzamos desde Mateo, ya llegamos al libro de los Hechos y hemos recogido información acerca de lo que dice la Escritura, el Nuevo Testamento, a la luz de la verdad. Entonces estamos mirando qué dice la palabra para luego cada uno poder, con esos elementos, con esas evidencias escriturales, poder sacar nuestra conclusión acerca del tema. Aquí no pretendemos convencer a nadie de nada. Cada quien va a tomar su propia decisión conforme a lo que está escrito. Nosotros podemos permitir que la escritura nos hable o podemos empeñarnos en una posición. Lo que sí es cierto es que Dios habló y aquí hemos recibido revelación acerca de cómo actúan los demonios, que sabemos por la palabra que son espíritus, pero no cualquier clase de espíritus, espíritus inmundos, espíritus malos, espíritus impuros, dependiendo de la traducción usan diferentes nombres, pero lo que está diciendo la palabra es qué son, cómo actúan y cómo debemos actuar nosotros como creyentes ante la presencia de un espíritu inmundo. Dicho lo anterior, vamos a ver quién quiere comentarnos algo que le parezca importante de lo que hemos visto en el libro de los Hechos o que lo haya impactado de lo que hemos hablado hasta los momentos. ¿Quién quiere decir algo? Ok, Iván, ya habla y no me hagas ojitos. Dale, Ivancho. No, me estoy tomando el tintico. Bueno, pero ya me hizo cara, ya me hizo ojitos y delante de Carolina. Ahora le toca hablar. No, pues no, o sea, estaba preguntándome em, cuando decimos que los espíritus son malos, entonces pues me pregunté, porque justo el que vimos la vez pasada era un espíritu de adivinación. Entonces le pregunté acá a mi señora esposa que si ese era malo, ¿sí? Porque igual ese espíritu, pues, si uno lo viera desde un punto de vista humano, ¿sí? Pues genera dinero. O sea, en cierto modo es bueno para la humanidad. Pero entonces dijimos, ¿por qué es malo? ¿Sí? Es malo, decía Carolina, porque es algo oscuro, o sea, malo en cuanto a que va en cuanto a lo que Dios dice. O sea, sí, el hecho de usar ese tipo de poderes de adivinación, esas artes mágicas, esas cosas, pues no están bien. Entonces, malo definido también en cuanto a lo que va en contra de lo que Dios dice. Ese específicamente fue lo que me ocurrió. Ok, ¿alguien quiere agregar algo más sobre lo que hemos visto, lo que juntos hemos descubierto acerca de los espíritus inmundos? Pris. Bueno, voy a hacer un resumen así ejecutivo para pasar al tema. Perfecto. Entonces, ¿qué hemos aprendido que a mí me parezca importante resaltar? Que los espíritus inmundos tienen jerarquías y que el príncipe de los espíritus de los inmundos es Satanás, o también conocido como Belcebú. Entonces, eso es número uno. Número dos, no importa la jerarquía que tengan los espíritus inmundos o demonios, ellos en el nombre de Jesús liberan y salen y se van del cuerpo donde están. Número tres, ellos entran a cuerpos de personas, pero también hemos visto animales. Número cuatro, ellos influencian la conducta e incluso las capacidades físicas de las personas en donde están. Número 5, ellos pueden traer enfermedades a las personas en donde están también. Entonces ya vimos que había unos que traían
parálisis en las piernas. Entonces vimos eso. El que comentó Iván es diferente, era adivinación, daba como una habilidad de adivinación. Y ya, creo que esos son como los aspectos. Y bueno, y número 5, no sé si voy por el 5 o por el 6. Jesús, cuando estuvo aquí con nosotros, nos dio a todos nosotros autoridad y poder, nos delegó su autoridad y poder para nosotros echarlo en su nombre. Ok, gracias, Pris. Entonces, para comenzar, yo le voy a pedir el favor a Pili, si quiere hacer una oración cortita para pedirle al Señor que nos dé entendimiento, revelación, humildad, mansedumbre, todo lo que necesitamos para poder aprender de verdad. Dale, Pili. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque podemos reunirnos en tu nombre y estamos en los asuntos de nuestro Padre. Señor, te pedimos que seas tú por medio de tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, entendimiento, discernimiento, que podamos entender esta palabra, que no nos salgamos de tu propósito, que no nos salgamos de la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. La semana pasada quedamos en Hechos 16, donde vimos que Pablo echó fuera sin que nadie se lo pidiera. Sencillamente estaba aburrido de una mujer que los estaba siguiendo y Pablo empezó, esta mujer que los estaba siguiendo gritando, estos son los hombres que vienen de parte de Dios Altísimo. Pablo se mamó y le dijo, se volteó y le dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y el espíritu salió. Vimos eso, vimos esa autoridad tan grande, tan sorprendente, cómo afectó a Pablo, cómo la mujer fue liberada de inmediato. Discutimos si eso era que Pablo tenía o no tenía espíritu de discernimiento, pero ¿a qué conclusiones llegamos la semana pasada con esta porción? ¿O qué recuerdan ustedes de la semana pasada que hayan dicho, wow, o sea, esto me ministró? ¿O no se sintieron ministrados? ¿No? ¿Nadie se sintió ministrado la semana pasada? Nadie. ¿Ustedes no sintieron que el texto les aportaba alguna información importante? Sí. Gracias. Bueno. ¿Quién te dijo gracias? No, yo le dije gracias. No, pues lo que yo vi de nuevo la vez pasada era lo que lo que veníamos hablando de que los demonios causaban cosas humanas, enfermedades humanas, características humanas, así que por más locas que fueran, pues eran humanas, ¿sí? Como la superfuerza y esas cosas, pues digamos que eso se puede lograr con mucho ejercicio y bueno, ¿sí? Pero el de adivinación yo veía que no era una característica humana, ¿sí? O sea, que un humano por sí solo como tal, que sea capaz de adivinar, ni por ejercicio que haga, creería que no, porque digamos que lo más cerquita que uno hace es el chance o la lotería, como que se lo juega a ver si de pronto cae, pero como tal, sí, o algún jueguito de la bolita, bueno, no sé, pero como tal ese poder de adivinación que sea innato del ser humano, pues yo no lo veo así. Fue lo único nuevo que vi así de lo que hemos llegado a ver. Vale, gracias Ivancho. ¿Qué iba a decir Priscila? A mí me llamó demasiado la atención y me dejó impactada la reflexión que hicimos sobre que la muchacha lo que estaba haciendo, no estaba haciendo, digamos, nada malo. Ella estaba diciendo que Pablo y Silas estaban anunciando, eran los que iban a traer el camino, eran los hijos de Dios Altísimo. O sea, si uno se pone a ver eso, ¿qué tiene eso de malo? Ella no está diciendo nada malo, pero tenía demonios. O sea, eso lo estaba diciendo un demonio. Entonces, eso me impresionó demasiado porque ¿cuántos no pueden estar anunciando el reino de Dios y estar lleno de demonios? Eso fue fuerte. Gracias, Pris. Pili, ¿tú querías comentar algo? ¿No?
¿Alguien más quiere comentar algo? Valdrita. Mira, yo quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿eso de comprar lotería y eso es malo? Bueno, Valdrita, está muy buena la pregunta, súper buena para otro café. Lo que pasa es que en este punto estamos hablando de demonios y el problema es que nos podemos desviar, pero así pegar una desviada tenaz aquí discutiendo si comprar lotería es bueno o es malo. Si quieres después hablamos de eso, pero en este momento, esta horita que tenemos aquí de 6 a 7 es para hablar acerca de los demonios, pero después chismeamos de esto. Entonces, a ver, acerca de este punto, ¿alguien quería decir algo más? ¿Nadie? Bueno, la semana pasada conversábamos con Iván si el tema de la adivinación era algo que era muy extraño, que lo hiciera un ser humano o no, y sacamos a colación en el Antiguo Testamento cuando se le da el espíritu de profecía a algunas personas. No eran muchos, no era que todo el mundo podía hacerlo, no era algo tan natural, pero tampoco era extraño para el ser humano que alguien pudiera adivinar o predecir las cosas que iban a pasar o que habían pasado. Incluso Dios le dio algunos, dice que puse espíritu de profecía, les mandé profetas falsos, entonces no creo que fuera tan extraño. Sin embargo, eso no invalida el punto de Iván. ¿Qué iba a decir Priscila y luego Iván? Que yo me acuerdo también en el libro de Daniel estaban los adivinos y los que interpretaban los sueños del rey. Entonces, eso ya me hace pensar que no solamente en la cultura judío, en la cultura del pueblo de Israel, los hebreos, tenían profetas, que son los que hablaban de parte de Dios, sino que también en las otras culturas, los egipcios, los de Babilonia, los persas, uno revisa el Antiguo Testamento y hay adivinos y gente que interpreta sueños y hay profetas, por ejemplo, con Elías que mandó a llamar a los sacerdotes del otro y así. Y bueno, digan ustedes, entonces, ¿quién tiene la razón? Entonces, creo que si habían esos dones y talentos, no sé cómo llamarlos, en otras culturas y en otras creencias. Ok, gracias, Pris. ¿Qué va a decir Ivancho? Que, pues es que a eso me refiero, o sea, de pronto no me voy a entender en cuanto no es que esté diciendo que sea raro, ¿sí? O sea, que es algo que no se vea mucho porque pues hoy en día eso también se ve y lo que decía Priscila, eso se ve en muchísimas culturas, sino que como la misma Priscila dijo, o sea, eso es algo que no viene del hombre, o sea, ese don o ese talento o esa capacidad de hecho ese poder, llamémoslo poder, que es como la palabra lo llama, es enviado por Dios, ¿sí? O sea, es un espíritu que tiene esa capacidad, o sea, no es el hombre como tal, sino es un espíritu que le da esa capacidad al ser humano, a eso me refiero, ¿sí? O sea, un mudo es mudo y un mudo puede ser mudo sin necesidad de ningún poder, ¿sí? Chao, cuerdas vocales, bucales, y quedó mudo. Pero la adivinación se necesita un poder sobrenatural para poderlo hacer, o sea, a eso es lo que me refiero, ¿sí? O sea, como la fuerza yo la puedo desarrollar haciendo mucho ejercicio, ¿sí? Romper grilletes y alzar cosas súper pesadas, humanamente hablándolo sin necesidad de ningún espíritu. Esto de la adivinación yo no lo veo así, o sea, se necesita en el Antiguo Testamento, se ve, o sea, la profecía, los espíritus que Dios da como tal, son espíritus específicos que Dios pone en el hombre para algún propósito, para algún trabajo. A eso es que me refiero. Ok, yo no sé, bueno, es un punto que podemos dejar ahí en remojo, porque aquí hay algo bien importante, nosotros no estamos buscando las respuestas inmediatas.
Alguien me dijo la semana pasada que lo que más le gustó del estudio es que surgían las inquietudes y no había necesidad de contestarlo todo en el momento. Aquí no estamos buscando decir todas las verdades porque ninguno de nosotros las tiene y todas las interrogantes que surjan eventualmente serán contestadas por la palabra, no por nuestras suposiciones ni por la doctrina de nadie, y afortunadamente aquí no hay nadie que se sienta que se las sepa todas y pueda decir esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, sino que todos juntos estamos buscando construir el conocimiento y descubrirlo en la palabra, porque no estamos inventando nada, sino estamos mirando lo que dice la palabra. Entonces esos puntos quedaron allí, expuestos después de la lectura de la porción de Hechos 16, y ahora avanzamos, no sé qué porción encontraron ustedes, cuál es la que sigue. Yo encontré una, pero cuenten ustedes qué encontraron. Hechos 19, Priscila, sí, yo también. Entonces, ¿quieres leerlo, Pris? ¿Alguien encontró algo antes de Hechos 19? ¿No puedes leer? No, porque hay ruido, entonces se va a escuchar interrumpido. Listo. ¿Alguien quiere leer Hechos 19, porfa? Desde el versículo, yo creo que vale la pena desde el 10. Ok. Creo que hasta el 17. Leo. Por favor. Gracias. Bueno, entonces dice Hechos 19, 10 al 17. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Gracias, Martica. Entonces, aquí empieza la ronda. ¿Qué ven ustedes de esta porción? ¿Qué les aporta acerca del conocimiento de los demonios? ¿Qué dice Priscila? Este es un caso que a mí me parece controversial, porque aquí dice que algunos se llevaban los paños y la ropa de Pablo. O sea, que Pablo había usado el sudorcito y el aromita para ponerlo sobre los enfermos, y al hacerlo sanaban y los espíritus inmundos salían de ellos. Y yo no me había como cuestionado esto, porque si estamos diciendo que los enfermos y los endemoniados sanan en el nombre de Jesús, ¿cómo así que un pedazo de trapo yo se lo pongo a un enfermo y entonces el enfermo sana y los espíritus inmundos salen? Me quedé y que plop. O sea, no tengo ninguna crítica de eso, pero eso me dejó así como, ¿what? Ya. Ok. ¿Qué dice la familia Bonilla Pulido? No, acerca de eso que digamos, creo que es la iglesia, bueno, creo que la de los brasileros, que ellos vendían unas cosas, o sea, estoy casi seguro que se basan en eso, o sea, lleva el pañuelo, ungido,
y hacía el milagro. Entonces, eso es pues es muy nuevo, ¿sí? Por lo que decía Pris, o sea, ahí está muy loco, pero algo que sí es, digamos, relevante es en el 11, 19, 11, y es que dice que Dios hacía los milagros por medio de la mano de ellos, ¿sí? Entonces, pues en alguna manera la gente sabía que era Dios el que estaba haciendo esos milagros, esas cosas extraordinarias por mano de Pablo, que era una persona que todo el mundo reconocía que era un hombre enviado de Dios, ¿sí? Entonces, lo que yo veo acá es que también se pueden sacar los demonios, ¿sí? Pues con el paño del ungido, algún trapo. O sea, si Pedro sanaba con la sombra, entonces más o menos como lo mismo, ¿no? O sea, no tenía que decir, hey, levántate, ¿no? Con la sombra y ¡pum! Es más, Jesús dijo que cosas mayores haríamos que esas. Dentro de estas podrían caber, ¿sí? Que se lleven el paño impregnado, pues no será el paño, o sea, porque vuelvo y digo, es Dios quien hace el milagro a través de eso, o sea, es más que la forma, que sea el pañuelito ahí, todo chuchento, es Dios con el poder que obra a través de eso para mostrar que su palabra es real. Además, la mujer del flujo de sangre también tocó la ropa de Jesús y quedó sana. Entonces, ya se había visto, digamos. Ok, ya te doy la palabra, Priscila. María del Pilar Borges pidió la palabra. Gracias, Iván Choicar. Sí, o sea, lo que dice Iván, o sea, podría uno pensar, entonces uno por medio de la ropa también puede ir a echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y de hecho hay una iglesia acá en Bogotá que lo hacen, inclusive afuera venden los pañuelos blancos. El pastor ora por ellos, los unge y eso lo llevan a las casas y se los ponen a los que estén enfermos o a los que estén endemoniados, tal cual como lo dice acá en la palabra. Entonces la pregunta es, ¿estarán ellos equivocados? ¿Se podrá hacer? Esa es la pregunta. Ya, Pili, pero por curiosidad, ¿venden el pañuelo? Sí, claro, afuera hay vendedores ambulantes que venden el pañuelo para que las personas cuando vayan allá al frente, al altar, donde está el pastor, pueda orar por eso. O sea, él impone, yo estuve presente una vez en una cosa de esas, también llevan fotos. Y entonces ellos lo que hacen es que como la gente llega ahí, pues de pronto se les olvida el pañuelito, entonces ellos le venden afuera el pañuelito para que pueda el pastor ungirlos. Ok, wow, ok. Gracias, Pili. ¿Qué iba a decir Priscila? A mí lo que me muestra esto es que Dios va a usar cualquier instrumento para mostrar su poder. Y yo por lo menos estaba limitada en eso, ¿no? Yo estaba muy cerrada de pensamiento. Pero Dios va a usar, si usó hasta una burra, pues puede usar hasta un pañuelo como lo veo acá, porque finalmente es lo que decía Iván. Es Dios el que está mostrando su poder. Claro, ya el tema es que uno pervierte las cosas y uno piensa que es el pañuelo el que tiene el poder y que es la arena del río no sé cuál el que tiene el poder, cuando es Dios. Pero me muestra esto que Dios va a usar cualquier cosa para mostrar su poder y el poder viene de Él. Ok, gracias, Pili. Pues lo que yo veo es que, pues desafortunadamente cuando uno invita a una persona por primera vez a una iglesia, a esa persona no le va a parecer nada diferente al 20 de julio, ¿sí? Entonces, bueno, el 20 de julio es... Perdón, querer saber qué es el 20 de julio. Ok. Ni no entender. 20 de julio, el 20 de julio es un barrio donde hay una iglesia y allá se adora al divino niño, es una estatua, y allá también pues llevan prendas, llevan las fotos de los niños, llevan cosas así para que el sacerdote los unja, y pues entonces si llegamos a una iglesia cristiana, pues uno no ve como mucho la diferencia, ¿no? Ok, ya te entendí, pero paréntesis, los católicos son cristianos.
para que sepamos eso. Por todas las personas que están aquí ahorita y las personas que van a ver esto después, todos los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, son cristianos, llámense evangélicos, católicos, apostólicos, romanos, pentecostés, no sé, todos los nicknames que le quieran poner. El que cree en Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es cristiano. Ahora, hay algo importante de todo lo que han dicho. El versículo 10 comienza diciendo que por espacio de 2 años, todos, Pablo estuvo predicando y todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo estuvo predicando 2 años. Y entonces, a mí me parece muy importante resaltar que estas señales y estos prodigios y todas estas cosas, como marcó muy bien Iván, Dios hace los milagros por medio de ellos. Pero es que Dios hace los milagros y eso está acompañado de la predicación de la palabra. Yo no sé si las personas sentirían que era el pañuelo, que era la unción de Pablo, que era Pablo, no sé, la arena que tocaba Pablo, la chucha de Pablo, el mal olor en las axilas de Pablo, la pecueca de Pablo, la que lo sanaba. O habrán sentido, como estaban diciendo ustedes, Dios obra. Por medio de lo que sea, Dios obra. Porque tenía 2 años predicando. Y lo que marcaba, ya te doy la palabra, Pili, lo que marcaba Pili en este momento, hace un ratito, que no era que llegaron y de repente sacaron un pañuelo y ya se sanaron, sino que tenían 2 años escuchando esa palabra. Y ya esa palabra estaba obrando en esas personas. ¿Qué dice Pili? Pues en ningún momento dije que los católicos no eran cristianos. Lo que estoy diciendo es que sean cristianos o sean católicos, nosotros podemos salirnos de lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo que nosotros en su nombre echaríamos fuera demonios y que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarían. O sea, en la instrucción de Jesús nunca dijo que poner un pañuelo o poner algo. Yo pienso que, aunque no lo dice la Biblia, yo pienso que para nosotros no salirnos como de lo que debemos hacer, es hacer lo que Jesús dijo, más allá de, digamos, de lo que dice acá, que hizo Pablo, no hizo Pablo, porque eso puede darse para malas interpretaciones y las personas a las que yo veía que iban allá estaban creyendo más en el agüero del pañuelo, en el agüero de la foto, que realmente en el poder de Jesús. Ok, gracias Pili. ¿Qué iba a decir la familia Bonilla Pulido? Sí, sí, es verdad, el Señor Jesús dijo eso, pero también el Señor Jesús dijo mayores cosas harán, ¿sí? Entonces digamos que ese mayores cosas, gracias a estas epístolas, uno se da cuenta de a qué se trataba, ¿sí? O sea, como que, o sea, si no estuvieran como estos relatos, uno se hubiera quedado como, pero ¿qué será? ¿Qué será? Pero cuando uno ve esto y lo de Pedro con la sombra, dice, ya. O sea, se refiere a ese tipo de cosas, ¿sí? Sí. Igual la cuestión está, y es que pues Dios es sabio, ¿no? La persona que está de este lado, pues dice en otro lado que si no reciben el amor de Dios, Dios mismo los engaña, ¿sí? O sea, que les da un poder para que se terminen de perder, llamémoslo así. Entonces creo que es muy importante, y lo que decía Adrián ahorita, pues es que esto va acompañado de la palabra, ¿sí? O sea, digamos que si hacen ese tipo de cosas y no va acompañado de palabra, pues uno ya se da cuenta por dónde va el asunto, ¿sí? Entonces, digamos, de nuestra parte, ¿sí? Pues debe hacerse la manera correcta es lo que el Señor Jesús dijo, ¿sí? Predicar la palabra, y Dios sabrá cómo acompaña esa palabra con diferentes milagros, ¿sí? O sea, digamos que esto lo que hace chévere es como la eficiencia, la eficacia, no sé qué palabra se usa, porque de aquí a que se ponga a poner la mano a todos, pues
va pasando y con la sombra sana más, o sea, alcanza más gente, ¿sí? Y digamos lo mismo con los paños, el Pablo allá todo con esa ropa toda rota. Porque pues claro, o sea, porque es que hay que entender también que o sea, cuando uno está enfermo, la cuestión de quererse sanar es, o sea, la gana esa es impresionante, o sea, uno no se quiere sanar, con un dolorcito chichis uno ya se echa la pena, pues imagínense mucha gente que está muy mal y ve eso, ¿sí? Pero pues también creo que van cada quien, o sea, si la persona, aún escuchando la palabra, o sea, eso no le sirve, pues se terminará desviando, pero pues creo que va de acuerdo a cada quien como tome eso, y pues lo mejor es tomarlo conforme a Dios lo dice, el Señor Jesús lo dice. Gracias, Ivancho. Y uniendo lo que acabas de decir con lo que había dicho Pili, que en esa iglesia venden los pañuelos, aquí nadie está vendiendo nada. Nadie está vendiendo nada. Y Jesús dijo, de gracia recibieron, den de gracia, regalado, aquí nadie cobró nada. Entonces, esto ya nos marca algo bien interesante. Sí, Dios confirma lo que estaba diciendo Jesús en Marcos 16, al final, que Dios confirma, Él los acompañaba confirmando su palabra con señales y prodigios, importantes y cosas extraordinarias. Pero ¿qué más ven ustedes? ¿Qué más les llama la atención de esta lectura de Hechos 19? Caro o Iván. Pues lo de los exorcistas ambulantes, ¿no? Eso es chévere, y eso también nos ayuda a entender un poquito por allá cuando el Señor Jesús le dice a los judíos y sus hijos en nombre de quién los echan, ¿no? Entonces dice uno, entonces sí había gente que hacía eso, trabajaba con eso, ¿sí? Ambulantes, así bien Bogotá, en Colombia. Se le echa el demonio, se le echa el demonio, se echa el demonio. Pero es muy interesante ver cómo pasa la situación, ¿sí? O sea, que realmente se necesita el nombre de Jesús, el poder para que eso pase, ¿sí? Porque igual, pues acá hay una conversación entre el espíritu y el exorcista ambulante, y le dice, sí, yo sé quién es Jesús, ¿sí? Y ahí también se confirma lo que dice en otro lado, que los espíritus saben quién es, que tiemblan, que se arrodillan, confirma todo lo que había pasado antes de que un espíritu veía a Jesús y de una vez se postraba, hacía esas cosas, o quién eres tú, por qué nos echan, eso es chévere. Y también hablan de Pablo, ¿sí? O sea, también saben, o sea, conocen como lo que está pasando alrededor, también tienen como ese conocimiento, pero si la persona no tiene el poder, pues no puede, y también vemos que los demonios pueden agredir a la persona. Sí, ahí vimos que no tenían, o sea, estos no tenían autoridad, llamémoslo así, sería como lo correcto, y si usted no tiene la autoridad, entonces lo cogen y lo empelotan, pero pues no debe servir como porque alguien diría, no, a mí me da miedo que esto me pase, ¿no? Ok, gracias, Iván. Pues venga, mona, se le echa el demonio, venga, se le echa por aquí. ¿Qué va a decir Martica? Venga, mona. Bueno, a mí me llama la atención, en el versículo 13 dice que esos exorcistas ambulantes, cuando yo lo estaba leyendo, yo había leído muchas veces el pasaje, pero me llamó la atención cuando lo estaba leyendo, como que le paré bolas a eso. Y luego dice, ahí mismo en el 13, os conjuro por Jesús. O sea, ellos sí están diciendo el nombre. Entonces, yo hago enseguida referencia que uno siempre cuando echa demonios dice en el nombre de Jesús, pero fíjese que no es solamente decirlo, porque en el 15 dice, cuando ya empieza a relatar que había 7 hijos de un hombre que se llamaba así, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y entonces dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces es que no es solamente esta cuestión de que, venga, yo me voy a poner aquí enfrente y luego voy a decir, bueno, entonces, como dices tú, ¿no? Ahí como pregonando que voy a exorcizar y porque alguien dijo que era por el nombre de Jesús y entonces uno ahí repite. O sea, la cuestión es que no es repetir ahí como un mantra, como una vaina, sino que realmente dice, a ustedes no los conozco. O sea que esos espíritus conocen
quiénes somos nosotros y en el nombre de verdad de quiénes estamos echando. O sea, que el Señor está en nosotros. Eso me parece bien, bien chévere. Gracias, Martica. Bien importante ese punto, Priscila. A mí me llama la atención, a mí esto me confirma que antes de Jesús los judíos no tenían el poder o la habilidad de echar fuera demonios, porque el texto nos está diciendo que estos eran hijos del sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote era quien, el pueblo judío, él era el que hacía todo el rito para el perdón de los pecados, todo el rito, no, toda la elaboración del ritual de matar el cordero, de todo esto para el perdón de los pecados, y también era el que decía si un leproso era sano o no, era el que, mejor dicho, el sumo sacerdote era el top, on the top, y estos eran hijos del sumo sacerdote, y ellos tenían que empezaron a usar el nombre de Jesús para ver si les resultaba echar fuera demonios. Entonces, esto me confirma que antes de Jesús no existía esa manifestación de poder que trajo Jesús y que fue evidente por eso lo seguían las multitudes. Por eso, porque pues si el resto de los judíos hubiese podido haber hecho lo mismo que Jesús, pues Jesús, ¿cuál impacto hubiera tenido? No se hubiese cumplido la profecía de que Él viene a liberar los cautivos, a todo eso, ¿no? A Isaías. Ok, gracias, Pris. Bonilla. No, es que, de acuerdo a lo que dice Pris, pues es que, o sea, es que me parece raro por cómo lo dice el texto, ¿sí? O sea, si eran exorcistas ambulantes, parece ser que ya lo hubieran hecho antes, ¿sí? O sea, es como un oficio, o sea, es como un oficio en el que están trabajando. No sé si... Depende de la traducción, Iván. Habría que ver, y perdóname que te interrumpa, así tan brutal. Pero por lo menos esta traducción dice, unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos. Entonces... Era lo que iba a decir, de pronto empezaron cuando Jesús dio a conocer eso. Podría ser. Si es que no, o sea, es que caben varias cosas porque pareciera que es como un oficio, ¿sí? Porque imagínense, son 7 hijos los que hacen eso. Entonces, pues no sé, porque además dice que, pues en esta traducción dice, intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, pues, o sea, sí confirma que es por el nombre de Jesús, ¿sí? Porque es que dice, intentaron invocar. Por allá en otro, habría que invocar, pues creo que invocar es como traer acá, ¿no? Traer al momento. Entonces, yo pensaría eso, no sé por qué también el Señor Jesús cuando le dice, entonces sus hijos, ¿por quién los echan? O sea, creo que hace referencia a eso, ¿sí? No sé, no conozco la cultura judía y ahí sí habría que entrar como a investigar eso, si de pronto ellos hacían algún tipo de rito, hacían algo, no sé, aunque en el Antiguo Testamento ahorita no tengo memoria de que haya pasado algo, pues algo como de eso, ¿sí? Que hayan echado fuera un demonio, o que hayan... Lo más cerquita es cuando tocaba la lira David, creo que era que el espíritu se relajaba, sí, creo que eso pasaba. Santo calma, sigue. Pero digamos, sí había una forma de afectarlos, ¿sí? Sin el nombre de Jesús, llamémoslo así, con la lira, llamémoslo así. Y otra cosa que vi ahí es que, o sea, las personas, estos muchachos, estos hijos, lo que están haciendo es como, o sea, no están hablando en primera persona, ¿sí? Porque están diciendo el que predica Pablo, o sea, como que esto no es conmigo, o sea, es con ese que está predicando, ¿sí? Entonces, por eso o sea, invocar el nombre del Señor Jesús para eso no es como ese que lo hace, sino es algo que tiene que ser propio, o sea, que uno mismo haga, es lo que yo veo. Ok, gracias, Iván. Valdrita. Pero tienes que abrir el micrófono, Valdrita. Ahora sí. Bueno, yo no sé si estoy interpretando mal, pero me da la impresión que en el 13 dice, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y los demonios no los reconocieron, o sea, me da la impresión que eran como unos farsantes que querían hacerle creer a la gente que ellos podían desterrar demonios.
y no podían, porque hoy día también ocurre, en el nombre de Jesús hay muchos farsantes, hay mucha gente que sale diciendo que si el pañuelo, que si la estatuilla, bueno, 50,000 cosas, que si la medalla. Entonces, yo digo, eso depende también de la fe que tú le pongas a esto, pero no todo el mundo tiene pienso yo, que no todo el mundo tiene ese don dado por Dios, porque hay mucho farsante en las iglesias también. Yo he visto gente que se desmaya, discúlpame, pero yo he visto gente que en iglesias donde yo salgo corriendo, porque se ve que son cosas que como que los empujan, y no digo que no ocurre, ¿no? Pero yo soy poco crédula de que Dios va a venir a repartir para que todo el mundo haga de eso. O sea, no sé si estoy equivocada, pero esa es mi apreciación. Tú estás diciendo algo súper importante, y es que no es la fe que uno le ponga, es la fe que uno tiene. En eso estás, y ya vamos a ver por qué. Sin embargo, vamos a hacer un paréntesis y vámonos a Marcos 16. Vámonos a Marcos 16 porque es muy importante que nosotros sepamos esto. Aquí estamos viendo en Hechos lo que pasa ya con los discípulos cuando Jesús es glorificado, llevado al cielo. Ya quedaron ellos solitos, pero con el Espíritu Santo. Y ese es un punto bien importante. Ahora, ¿tienes Marcos 16 ahí, Valdrita? Listo, porfa. Tú puedes leer desde el versículo 15 hasta el 20. Porque tú dijiste, yo no creo que Dios le va a estar dando eso a todo el mundo, a las bobadas, no se pongan con eso. Vamos a ver a quién se lo dio Dios. Porque tú tienes razón. Y tengo que decirlo aquí, delante de todo el mundo, Valdra tiene razón. Dios no le dio ese poder a todo el mundo. Vamos a ver a quién se lo dio. Pero tiene que abrir el micrófono, Valdra. Excuse me. y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a creer será condenado. Ay, Esta perdón, señal es yo escuché que se te cortó. ¿Sí? Dale, Valdrita, ¿Cómo? otra vez. Es que se te cortó. Otra vez, Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Bueno. Entonces, Valdrita, tú tienes razón, no se lo dio a todo el mundo. ¿A quién le dio ese poder el Señor Jesús? A los que creen realmente, ¿no? A los que creen y a los que están bautizados. A los que creen. Y todos los que creen. Entonces, Valdra tiene razón, no es a todo el mundo. Entonces, y lee el 19 y el 20. Ay, no, que chirreba. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaban el mensaje con los milagros que los acompañaban. ¿Qué estaba haciendo Jesús entonces? Sí, claro. Que fueron a hacer todo lo que les mandó. Les dio poder para que ellos, en nombre de Él, pudieran sanar y sacar demonios. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras tanto en el cielo? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Se sentó a la derecha de Dios y ellos salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos. Y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban.
Ok, ¿quién confirma esa palabra que ellos están predicando? ¿Quién la confirma? Sí. Ay, échale una mano a Valdra, no sean así ustedes. El Señor. Sí, El Señor. ¿Y cómo la confirma, Martica? Con las señales que lo seguían. Con las señales y los prodigios. Entonces tengamos eso en mente y volvámonos a Hechos 19, Hechos 19, Hechos 19, el versículo que nos marcó Iván, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué ibas a decir tú, Martica? Gracias, Valdra, gracias por aterrizarnos. No, era Carito, pero ya resolvió la inquietud. Gracias. Ay, pero comparta, Carito, no sea así. Dígale que sí. Ya, mamita, diga, tranquila, ya puedo hablar. Es que leyendo en el versículo 13, donde dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, eso era una farsa. Intentaron invocar el nombre del Señor, pues claro, porque como eran farsantes, pues intentaron, ¿no? Uno intenta ver si iguala o a ver si puede. Y se iban, ¿dónde está eso? Intentaban, esperen un segundito que me perdí, intentaban invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos. Entonces yo preguntaba, ¿y cómo hacen para saber que tenían espíritus malos? Pues debe ser una farsa también, porque le dirían a la gente, usted tiene un espíritu malo, venga, se lo saco. Usted tiene un espíritu malo, venga, se lo saco. Digo yo que todo era una farsa, todo era una mentira. Está interesante esa hipótesis. Sí, ¿será que la gente puede llegar y convencer al otro de que usted tiene como un espíritu? Venga acá, se lo he hecho. Y Valdra nos marcó algo también importante, y es que estas personas se hacían pasar por exorcistas. Y yo creo que eso no es difícil. Y siendo hijos del sumo sacerdote, a ver, ¿quién no les va a creer? Pero, y aquí está la parte que es hermosa y que la han marcado tanto. ¿Se puede usar el nombre de Jesús? Sí. Pero si no se cree, porque ¿qué es lo que ellos le dicen? ¿Cómo le dicen ellos al demonio? Tú, espíritu inmundo, en el nombre de ese Jesús que ¿ellos conocían a Jesús? Pues no. O sea, ellos estaban invocando el nombre de Jesús sin creer en él. ¿Recuerdan que dijo Pablo? Creo que es en 2 Corintios 10. Creo, que cuando dice, no es en 1 Corintios, o será en Romanos 10. Perdón que sea tan chimba, pero bueno. Sí, debe ser Romanos 10. Sé que es una carta de Pablo y que es el capítulo 10 y dice así. Ok, ¿qué dice en el versículo 12? Mentira, el 13. ¿Quién puede leer Romanos 10, 13, porfa? No tengo. Gracias, Martica. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿y el 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿15? No. No, yo creo que hasta ahí. Entonces, estos hijos del sumo sacerdote estaban invocando el nombre de Jesús. ¿Ellos habían oído de Jesús? Ya no, abran los micrófonos y digan. Claro, porque si no, no hubiesen usado el nombre de Jesús. Tienen que haber oído. Tienen que haber oído que además en el nombre de Jesús ocurren esas manifestaciones, porque para eso es que lo estaban usando. ¿Hubo quien les predicara? ¿Les predicó alguien el nombre de Jesús?
Pues Probablemente. dice que Posiblemente. el que predica Pablo. Pablo llevaba 2 años predicando. Tenían 2 años oyendo oyendo la palabra del Señor, el nombre del Señor, viendo las señales y los prodigios que Dios hacía por medio de Pablo. Ellos sabían quién era Jesús, conocían, creían en el nombre de Jesús. ¿Qué dicen ustedes? Saber es muy diferente a creer, y aquí lo estamos viendo. Pues a mí eso me parece importantísimo, porque no sé si fue Carolina o Iván que dijo, bueno, o sea, ahí sí se le puede volver el demonio contra uno. No puede estar, a mí esta porción me parece muy importante entender que uno no puede jugar con el nombre de Jesús. Uno cree y el espíritu inmundo sale, y el espíritu inmundo obedece. Pero cuando uno no cree, uno no puede llegar y decir, no, yo en el nombre de Jesús ese que predica Carito, de espíritu inmundo sal. ¿Sabes? Yo sé quién es Jesús, sé quién es Carito, pero a ti no te conozco. ¿Qué será lo que había en Jesús y en Pablo que hacía que los espíritus inmundos los conocieran? Creo que fue Iván el que lo marcó, o Pili. ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Qué era lo que tenía Jesús y qué tenía Pablo que hacía que los espíritus inmundos los conocieran, los reconocieran así? El Espíritu Santo. Entonces, Jesús, bueno, yo creo que no lo vimos en Hechos 1:8. No sé si Valdrita nos quiere leer Hechos 1:8. Ya lo busco. Hechos 1:8. No, Valdrita, se te escucha súper cortado. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán misterios en Jerusalén. Ok. No sé por qué. La cámara mientras lees, porfis. Apaga un momentito la cámara mientras lees y luego la vuelves a prender, ¿vale? Ahora sí. Ok. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Ok, ahora sí puedes prender la cámara. Gracias, Valdrita. Entonces, en Reina Valera dice poder, el poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Que no tiene el Espíritu Santo, por lo que yo veo aquí, no puede estar echando fuera demonios. No le van a obedecer. Y estos tipos eran unos farsantes. Como dicen algunas traducciones, creo que la de Valdrita decía así. Entonces, esta porción de Hechos 19 me parece que es bien reveladora. Los espíritus inmundos reconocen quién cree, quién usa el nombre de Jesús creyendo y quién no. Entonces, y obedecen ante aquel que realmente cree en el nombre de Jesús. Pero, y nosotros no somos los que estamos haciendo la obra, lo que marcó Iván, es Dios haciendo la obra, por medio de nosotros. Y eso a mí me parece también que es importantísimo recalcarlo. No, los demonios no nos obedecen a nosotros, lo obedecen al Espíritu que está en nosotros, que es Dios. Entonces, yo no sé si quieren comentar algo más, ya son las 7 de la noche, se nos fue volando la hora. No, pues, entonces yo le voy a pedir el favor a Carolina Pulido Torres que hagas una oración para despedir la reunión, porfis. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por las personas que estuvimos aquí en este estudio. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra pudimos aprender un poquito más hoy acerca de ti, de tu poder, de tu grandeza.
y de cómo tu Espíritu Santo obra a través de cada uno de nosotros. Te pido que esta palabra, Señor, no sea una palabra más, sino que realmente nosotros la tengamos presente en cada una de nuestras vidas, Señor. Y lo más importante, que nos acerque más y más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.